Amén. Quiero tocar un punto donde vamos a leer la escritura tocante cuál es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Se fija usted que muchos dicen y se atribuyen: nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo? Pero vamos a ver aquí por algunos versículos cuál es la verdadera. Ahora en el mundo hay muchas religiones, quizás cerca de 10.000 religiones. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 5 de Efesios. Del versículo 15 hacia adelante, ¿eh? Vamos a leer para que tengamos un poco un bosquejo de lo que significa la iglesia de Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo, esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. En el encabezamiento de esta predicación hablamos cuál es la iglesia de Cristo. No vamos a dar nombres de las iglesias porque no corresponde, pero muchas iglesias se atribuyen, dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Usted le pregunta a otra denominación, ¿usted es la iglesia verdadera? Nosotros somos la iglesia verdadera. Y así sucesivamente le va preguntando a usted a diversas denominaciones y dicen, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Pero mirémoslo a la luz de la Escritura.
lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra de Dios es la que vale. Porque alguna iglesia va a decir, nosotros somos millones, entonces somos la iglesia verdadera. Yo le voy a leer cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y aquí está. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia de Cristo. Toda denominación, en cualquier parte del mundo, que tenga esta característica que dice la palabra y que esté en esta condición, como dice aquí la Biblia, porque está claro que nosotros somos la iglesia de Cristo, o sea, el ser humano. Dice, para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha. Decíamos que el evangélico, el cristiano, es la iglesia, pero tiene que reunir estas condiciones para pertenecer a la iglesia de Cristo. Sin mancha, o sea, sin pecado. Y agrega, ni arruga. O sea, no tiene que haber mancha en mí, ni arruga, ni cosa semejante a esa, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia de Cristo. Si usted está en esa condición, pertenece a la iglesia de Cristo. Porque no se olvide usted que el Señor Jesucristo va a venir en la nube del cielo. Se va a parar en las nubes arriba, con una escolta de ángeles, como está profetizado por Enoch, que dice, que dice, el Señor es venido con sus millares de ángeles. Vea usted cómo va a ser la venida de Cristo. Va a estar rodeado Jesús con miles y miles de ángeles en el aire, porque el Señor Jesús no va a pisar tierra cuando venga. Se va a parar en el aire ahí, y ahí va a llamar a su iglesia, y tenemos que elevarnos hacia las nubes. Pero ¿quiénes son los que se van a elevar? De la iglesia de Cristo que tenga estas condiciones. O sea, yo o cualquier hermano o hermana que tenga estas condiciones. Sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante a esa, sino santa y sin mancha. Esa es la condición de la iglesia de Cristo. Significa, mirando la escritura aquí, en Efesios 5, la iglesia de Cristo no tiene nombre. Y que se le coloque un nombre a la iglesia y diga, este nombre, esta es la iglesia verdadera. No tiene nombre la iglesia de Cristo. Para identificarse. Sino que tiene características y condiciones que debe tener el cristiano o la cristiana. Sin mancha, o sea, sin pecado. Quizá usted va a decir, como me decía un hermano,
siempre pecamos, pero es que tenemos que dejar de pecar, porque tenemos los elementos a nuestro alcance. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre sagrada del Señor Jesucristo para limpiarnos. Esa sangre que derramó en la cruz. Entonces tenemos todas las condiciones y los elementos para poder limpiarnos. Si hay una mancha en nuestra vida, o sea, en otras palabras, para explicarse lo más simple, un pecado, que el ser humano sabe que está eso ahí, ¿dónde tiene que recurrir? Ahí en la rodilla y clamarle al Señor: Señor, límpiame esta mancha que tengo aquí. Bórrame esta mancha con tu sangre. O bórrame este pecado con tu sangre. No tiene que permanecer el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque si está en nuestro cuerpo mortal, no se olvide, mortal, ¿qué significa eso? Que somos débiles, que morimos. No tiene que estar el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal. Tenemos que extirparlo. Por algo el Señor nos llamó al Evangelio para que no tengamos y nos despojemos de los pecados. Si llegamos quizás con unos 100 pecados al Evangelio, ya a esta altura, después de haber caminado algunos años y perseverado algunos años en este Evangelio, ya no tiene que quedar pecado. Entonces hay conceptos errados en los evangélicos. Como me dio una respuesta un hermano, me decía, es que estamos en la tierra y pecamos igual. Entonces, ¿de qué nos sirve estar en el Evangelio si no hemos cambiado? Y siguen los pecados reinando en nuestra vida, en nuestro cuerpo. ¿Qué explicación le vamos a dar al Señor después? Cuando Él venga. Ninguna. Porque Él no va a exigir ninguna explicación. Él va a venir y viene a buscar su iglesia. Y va a tomar a los que estén en condición. ¿Cómo está? Esta es la iglesia verdadera de Cristo. O sea, usted, el hermano que está allá, en todo lugar, en cualquier parte del mundo, que esté en esta condición. Sin mancha, sin arruga, el traje. Se entiende el alma, lo interior. Santa o santo y sin mancha. Alguien va a decir que es difícil entonces esto. Que si usted quiere llegar al reino de los cielos y quiere ser considerado por Cristo y salir de este mundo cruel, esforcémonos, hermanos, hermanas, y para que lleguemos a ese reino. Después de haber sufrido tanto en esta tierra, vicisitudes, problemas, quizás hambre, necesidades, angustia, amarguras que tenemos aquí en este mundo. Imagínese usted, hemos caminado en el Evangelio y después nos quedamos en este mundo. ¿De qué valió haber sufrido todas esas angustias? Como dice Pablo, vamos adelante a la perfección. Mirando el blanco, que es el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? Y él predicaba no como aquel que hiere al aire, sino que predicaba una palabra contundente. Y Pablo decía, si yo hubiera predicado a otro y vengo a ser reprobado, ¿de qué le sirve? O sea, si yo predico el Evangelio, tengo que también estar yo en una condición espiritual sólida, con una fe firme de Cristo, porque la fe es de Cristo, para poder predicarle a los demás y predicarle el Evangelio verdadero, porque tenemos que predicar el Evangelio verdadero, no engañar a nadie, no entretener a la gente en la iglesia.
Tiene que ir a la palabra, a la doctrina, a explicarle a la gente. Como le digo, mucha gente se atribuye que ellos son la iglesia verdadera. Nosotros estamos en la verdad, nadie más. El que está en la verdad, el que está en esta condición que dice aquí la palabra. Porque Jesús vino a este mundo, predicó el Evangelio, dejó establecido el Evangelio aquí en la tierra y prometió volver un día, en cualquier momento. Entonces después, cuando el Señor Jesús vuelva, se lleva a su iglesia y la va a presentar al Padre. Padre, esta es mi iglesia, que yo rescaté en el mundo, que yo la lavé con mi sangre que derramé en la cruz. Y la va a presentar gloriosa, dice aquí la palabra, para decir una iglesia. Orgulloso él. Esta es mi iglesia. No tiene mancha, no tiene arruga, ninguna cosa semejante, sino santa y sin mancha. Entonces el Señor Jesús, a través del Evangelio, está formando una nueva generación aquí en la tierra. Una generación de seres santos, sin mancha, sin arruga su traje. Una nueva generación de hombres y de mujeres inmortales. Esa es la iglesia de Cristo. Inmortales. ¿Y cómo podemos lograr aquello? Es lo que dice la palabra, interesarnos, ir al fondo, hermano, hermana. La palabra tiene un fin. No podemos estar en una iglesia yendo y viniendo y no hay un cambio en nuestra vida por años. Y seguimos pecando pero somos evangélicos. No, la palabra nos dice claramente, nos lleva, como se dice, a esta altura que estamos en nuestra vida. En estos últimos tiempos tenemos que ver las cosas claras. La verdad. ¿Cuál es la iglesia de Cristo entonces? Es santa, sin mancha, sin arruga, ninguna cosa semejante, dice aquí la palabra. Esa es la iglesia de Cristo, no tiene nombre. Tiene características, sí, esa. Para que nos quede claro. Porque yo puedo decir mi iglesia es la verdadera, otro hermano va a decir mi iglesia es la verdadera. Y todo se atribuye en la sana doctrina. Y esa es la sana doctrina no está. Predicando cosas que no están escritas en la Biblia. Entonces, tampoco podemos predicar fuera de la Biblia. Porque como dice en una parte de la palabra, hay de aquel que le añade o aquel que le quita. Y a veces se le añade para traer a lo mejor o en busca de otras cosas. No le podemos añadir a la palabra, ni quitarle tampoco, cuando nos conviene. La Biblia dice lo que tiene que decir y punto. Entonces la iglesia de Cristo, ¿cuál es? Santa, sin mancha, ninguna cosa semejante. Es la iglesia de Cristo y la que viene a buscar Él en la nube del cielo con los millares de ángeles. Esa es la iglesia que se va a elevar cuando Cristo venga. Perdóneme usted, no todos los evangélicos van a ser arrebatados, sino que los que van a ser arrebatados cuando venga Cristo hacia las nubes del cielo serán los que estén en esta condición. Jesús la va a presentar orgulloso frente al Padre y decir: Padre, esta es mi iglesia que yo rescaté en la tierra, para presentarse a la gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los demás, hermanos, y engañarse a sí mismos. Yo se lo digo con mucha humildad, pero con la experiencia que yo llevo por más de 40 y tantos años predicando la palabra, sin aspaviento, sin tener quizás un reconocimiento. He predicado el Evangelio silenciosamente
para que la gente sea salva. Nada más. Aquí su Lord. Y sea la gloria por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. ¿Se ha dado cuenta usted que uno, al predicar la palabra bien y con doctrina, uno queda contento? Yo sé que el Señor está agradado cuando uno predica la verdad. Pero estoy predicando la verdad con amor. Porque también para mí es la palabra. Yo tengo que convencerme que no tengo que tener mancha en mi vida. Yo solo deroso el pecado. Cualquier pecado. Una mancha. Aunque sea pequeñita. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y cómo? Hay un poder que quita el pecado. La sangre del Señor Jesucristo. Yo tengo que invocarla. Y que Él me rocie mi vida, como dice Pedro. Que seamos rociados con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Cristo, y de su Espíritu Santo, y de este Evangelio, que nos habla claro. Si yo quiero ser salvo, tengo que predicar el Evangelio bien, y lograr esta obra en mi vida, y que también te sea salvo, porque yo lo estoy predicando bien. Y en la iglesia tenemos que predicar de la misma manera. Si alguien se molesta, pero muchos se molestan, no importa. Pero usted está diciendo la verdad. Predique la verdad. No se trata de amontonar gente. Se trata de que los hermanos y las hermanas que están en la iglesia logren la salvación. Entonces, el traje. Que nos vistamos de gala. Estamos invitados a una boda. Y para ir allá, tenemos que ir con este traje espiritual, sin mancha, sin arruga, ninguna cosa semejante, santo, santa. Ese es el traje de gala que el Señor nos viste en el Evangelio. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga ya y les guarde a cada uno de vosotros, los que han escuchado esta palabra del Señor. Tómela. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos a orar ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Le pedimos en esta palabra que usted nos ha dado, de mucha meditación, que podamos entenderla y comprender que solamente podremos irnos con usted, teniendo este traje espiritual, santo, sin arruga, sin mancha, ni ninguna cosa semejante. Oh Dios del cielo todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo le pedimos que nos ayude. No queremos quedarnos aquí en este mundo pecaminoso. Queremos irnos con usted. Bendito y alabado sea el nombre de usted, Padre, de usted, mi Señor Jesucristo, y también de su Espíritu Santo. Bendiga a todos los que han escuchado la palabra, para que podamos entender que con estas condiciones podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga.